Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tarde en Casa. Hoy vamos a tener un programa especial porque tenemos ya desde el comienzo a nuestro querido colega, compañero y amigo Nicolás Lucich para analizar la suba de los precios de las tarifas públicas. Es lo mejor que podemos hacer con las tarifas públicas, igual vamos a tener que pagarlas, recibir a Nicolás Lucich para que nos dé un contexto, cómo se vincula esto con otras variables de la economía, la inflación, la expectativa de que algunos productos, de que algunas materias primas suban, como por ejemplo el petróleo en el próximo año y otras cosas. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes para todos. Bueno, estar acá. Pagar hay que pagar, así que como igual hay que pagar, más vale que... Sí, como aquel que encontró un bolso y sí, lo agarré igual, dice. ¿Y qué tenía? Estaba lleno de conformes. ¿Y qué hiciste? Y los voy pagando, los voy pagando. Sí. Estamos igual. Bueno, no es una buena noticia, pero tiene sus explicaciones. Veámoslo en el contexto, entonces, que tiene que ver con varias cuestiones, fundamentalmente con la inflación. Sí. La verdad que cuando se anuncian las tarifas siempre hay inmediatamente mucha repercusión política y hay quienes dicen, bueno, esto es un tarifazo. Desde el gobierno se dice, bueno, estamos en realidad ajustando simplemente por inflación, una inflación que en realidad es alta. La verdad es que en el trasfondo de todo esto lo que hay es alta, que... pero veníamos de años con inflación más alta, da la sensación que se ha no solo desacelerado, que ha bajado. Ha bajado. En Uruguay nunca nada es escandaloso. No, nunca, no. Pero es complicado. Claro. Es una inflación que viene pero más vale que baje que suba, en principio, ¿no? Absolutamente. A pesar de que bajó por el dólar, sobre todo, y ese es un tema que tal vez podemos retomar. Pero lo que ha sucedido es que efectivamente, por necesidades fiscales, el gobierno, teniendo la oportunidad en alguna de las empresas estatales de bajar digamos, la tarifa en términos reales, es decir, aumentar un poco menos, no lo ha podido hacer. Por ejemplo, el caso de UTE. UTE, claro. A mí me parece que, por eso, cuando se habla de tarifazo... Alguien me dijo, UTE hoy es la caja más redituable del Estado. Y no tengo dudas, porque es una empresa que está con mucha rentabilidad, pero que en realidad podría hacer lucir su buena gestión, y la verdad que hay un contraste bien fuerte entre UTE y ANCAP, que son las dos principales empresas, sí. Porque ANCAP ha tenido una gestión realmente muy mala, que además ha tenido repercusiones políticas. En cambio, UTE ha logrado integrar todo un cambio en la matriz energética, integrar la energía eólica. Hay quienes critican porque dicen, bueno, esto igual es caro. Está bien, pero es transparente, se sabe a dónde apunta, se sabe cuál es la estrategia, cuáles son los actores que están jugando, inversión de capital. Está llamando a la capitalización popular de emprendimientos. El sindicato. No, a que la gente capitalice. Tú decís por el parque eólico. Exacto, sí, claro. Exacto, integrar capital que puede invertir la gente en la sociedad anónima y además hace mucho tiempo que hay otros parques eólicos cotizando. Es decir, es un proceso que es virtuoso, más allá de las discusiones que pueda haber. Y UTE, lo comentaba hace pocos días el presidente de UTE, bajó el costo de generación un 5%. Entonces uno esperaría que baje la tarifa de UTE, o por lo menos que se mantenga en pesos. Yo diría. No es así, porque tiene que transferir al Estado caja. No solamente en cuanto a dividendos, unos 140 millones de dólares de una rentabilidad de cerca de 300. ¿Por qué tiene que transmitir al Estado? Porque hay un agujero fiscal importante que por lo menos hay que tapar en parte. Claro. Además, pasó algo... ¿Cómo se generó el agujero fiscal? Bueno, 3,5% del PBI se genera... De déficit. Se genera porque hay una inercia de gasto y hay ingresos que fluctúan. Ahí le estamos dando un contexto. Absolutamente. Decir, como el Estado gasta más de lo que recauda, eso genera un déficit, que se llama déficit fiscal, y de algún lado tiene que salir el dinero. Exacto. Una manera que encontró, podría haber encontrado otras quizás peores, ¿no? Pero la manera que se está aplicando es, vamos a cubrir ese déficit conteniendo lo que pudo haber sido una rebaja de la tarifa de UTE. Se utilizan a las empresas estatales como fuente de recaudación. Claro. Lo cual es un verdadero karma, a mi juicio, para el Uruguay. Sí, es eterno en Uruguay. Porque se hacía tradicionalmente con ANCAP. Totalmente. Cuando la gente dice, la mitad del precio del combustible son impuestos. Pero esto es estructural en el Uruguay desde toda la vida. Absolutamente, con los impuestos incluidos y después, bueno, ANCAP no da renta, obviamente, pero en el caso de UTE se paga en impuestos, por supuesto, que se paga un IVA por la energía eléctrica, pero también UTE renta y tiene que pasar eso Eso tiene varias aristas. Una de ellas es la que todos nosotros sentimos cuando vamos a pagar la factura, sabiendo que podíamos pagar menos porque la empresa en su economía ha generado... eficiencia. Eficiencia, exactamente. Sí. La otra es cuánto cuesta esto a toda la sociedad, visto desde la perspectiva de la tarifa o de lo que cuesta la energía para producir cualquier cosa. Mira, yo hice algunos números. Las tarifas de estas empresas estatales, simplemente tomando ANCAP, Antel y UTE, que son las grandes, podemos después sumar OCE, que es un caso bastante particular también,
pero son una facturación global gruesa de 5.000 millones de dólares, que es el 10% del PBI. Entonces, estamos poniendo en juego un pedazo importante de la economía. Por eso, insisto, considerar todo esto como una globalidad, hay que hacerlo porque hay una necesidad fiscal, como tú lo estabas explicando. Pero qué lástima que no se pueda discriminar la buena gestión que hay, por ejemplo, en UTE, a mi juicio, de lo que es ANCAP, por ejemplo. UTE podría bajar. Se puede. Lo que pasa es que todavía si se puede, discriminas, sí, claro. Sí. Si el gobierno discrimina la buena gestión, evidencia la mala gestión. Absolutamente. Con lo cual se compra un problema. Así que vamos a manejar números así más o menos, ojo de buen cubero y... Yo me resisto a eso y busco escudriñar adentro y separar los tantos. Es lo que corresponde. Claro, porque UTE, vos fíjate, si bajara la tarifa, aumenta la demanda de electricidad. Hay un problema que hoy tiene UTE, justamente le está sobrando energía, porque incorporó mucha eólica, hay quien dice que demasiada. Aumenta la demanda no quiere decir que duermas con la luz prendida. Obviamente. Quiere decir que aquel que, bueno, podés hacerlo también, pero aquel que utiliza la energía para producir riqueza, mano de obra, etcétera, le resulta un poco más barato. Con lo cual habilita que aumente el sueldo, que aumente las exportaciones, que aumente la productividad. Absolutamente. Como tú bien decís, la energía usándola eficientemente. Hay campañas y planes muy interesantes de aumento de la eficiencia energética para usar la energía eléctrica eficientemente, pero al mismo tiempo UTE siempre ha tenido la vocación de expandir el uso de la electricidad. Está trancado eso por esta circunstancia y la verdad que eso es bastante lamentable. Los combustibles aumentan 8%. Y claro, el aumento de las tarifas públicas hace pensar que se traslada a los precios, apenas se estén en función, como siempre ocurre, ¿no? Sí. Cuando el Estado dice, el gobierno dice, la ajustamos por inflación, uno tendría a pensar que no debería haber mayor impacto en la inflación. Lo que yo insisto es que se perdió la oportunidad de o no subir o de subirlas menos que la inflación para ir arrastrando todavía más abajo esa inflación que se resiste a bajar, entre otras cosas, por las demandas fiscales que estábamos explicando. Y la verdad que se pierde una oportunidad porque se necesita que la inflación baje en Uruguay, es un costo permanente. Hago una encuesta, la hago reiteradamente y creo que a esta altura del año vale la pena. Si la inflación está cerca del 10%, el trabajador que ajusta aún por inflación, ajusta un 10% en enero, se le comen el 5% del salario final del año. Por esa tasa de inflación mayor. La inflación es un impuesto implícito, latente, que todavía sigue siendo molestamente alta en Uruguay. Bueno, yendo a otras, en el caso de los combustibles está el tema de ANCAP, que sigue... Es lógico. Por lo menos hay decisiones que se han tomado a nivel del directorio, que se conocieron en las últimas horas, que son significativas, quizás no, todavía tiene problemas ANCAP, pero son decisiones bastante... Tiene mucho de simbólico, ¿no? Claro. La liquidación, digamos, de la producción de alcoholes de ANCAP, con las legendarias marcas de whisky, de Spinillar y esas cosas. El ron. El ron. Son negocios, a mi juicio, laterales, periféricos. El cerno de ANCAP todavía está complicado. La propia presidenta de ANCAP, Marta Jara, dijo, todavía tenemos un endeudamiento en dólares alto, estamos expuestos por allí. Y el tema del Portland, que es una gran apuesta que hubo de un perfil desarrollista y que por ahora ha dado solo pérdidas y ha tenido muchas dificultades. Eso lo estamos pagando con los combustibles. Por eso, ¿por qué nos separamos los tantos? ¿Queremos la refinería? Bueno, enfoquemos a la refinería que sea lo más eficiente posible y paguemos eso. Pero todo el resto de este arbolito de fin de año que estamos recibiendo es complicado y es injusto que se pague con los combustibles, ¿no? Sí, los combustibles que es la gran fuente de recaudación de impuestos que tiene mensualmente el Estado. También en el caso de los combustibles se puede pensar que podrían haber subido menos. El combustible, tú te acuerdas que el año pasado no se había ajustado, había quedado, venía favorecida ANCAP por una caída del precio del petróleo, que ahora, con esta decisión de la OPEP de recortar, cierta tendencia del dólar a fortalecerse, parece sensato de que haya cierta cautela de ese punto de vista. Que haya quedado quieto el precio del combustible era bastante difícil. Pero si las cosas se hubieran hecho bien y si se hubiera enfocado mejor el negocio, sin duda que sí, porque aún hay una brecha muy grande. Hoy el combustible en Uruguay... Da la impresión que en ANCAP hay más tela para cortar por parte del directorio, ¿no? Absolutamente, es que este tema... Que van a cortarlo, quiero decir, que van a... Bueno, ojalá. Este tema de los alcoholes y todo este conflicto muy duro y muy ríspido con la distribución... está en la periferia del negocio, pero el cerno es la refinería y también el tema del Portland. El cerno de la pérdida. De la pérdida. Déficit. Si vos te pones un objetivo, pero ¿cuál es el objetivo de ANCAP? A mi juicio, esto es una expresión de deseo, debería ser, bueno, tenemos la refinería, está bien.
la usamos, pero usémosla para transferir el menor costo posible al consumidor. Y si queremos producir Portland, hagamos con eficiencia. En vez de tener 2 plantas, hagamos una más grande, con más escala. O otra más, no. No, eliminando las otras 2. Claro. O eligiendo una. Acá hay temas de escala. Pero ¿será redituable? Absolutamente. El problema es que hay un problema político. ¿Con quién te peleas? ¿Con la gente de Minas o con la gente de Paysandú? Y no quiero No sé que le hagan en Durazno, si a mitad de camino, así... No... Hay que optar y hay que apostar a la eficiencia. Lo que pasa es que eso genera conflictos, genera costos, ¿no? Sí, desde luego. La salida de la presidenta de ANCAP con el tema de Portland daba la sensación, no, lo que dijo es que todavía no se sabe muy bien por dónde se va a arreglar el asunto. Una posibilidad es, bueno, al menos en el papel, hacer una planta más grande, con lo cual hay que seguir invirtiendo en Portland, y la otra no la dijo, pero va de suyo. Va de suyo. De cerrarla. Que es no... O por lo menos no seguir invirtiendo a pérdida. Que ANCAP no produzca más Portland. La verdad que son decisiones drásticas, pero son las decisiones que toman todos los empresarios de cualquier índole todo el tiempo. Claro, cuando no encuentran a alguien que ponga la plata que no genera. Absolutamente, por eso. Creo que hay temas muy de fondo acá que hay que poner sobre la mesa. Por eso, no todo el tema tarifario se puede poner en una misma bolsa, hay diferencias. Y después está el caso de OCE, que se está volviendo... Sí. Antes, ¿te acordás cuando llegaba la factura de OCE? Vos te ponías nervioso. Pero no sé, llegaba... hay otro tema. No sé, no digo una trampa porque lo dijeron públicamente, no es que la están escondiendo. Pero ojo al gol, porque está el aumento de 7,3 en el cargo fijo. Exacto. O sea, hay un cargo que es fijo. Bueno, sobre ese se aumenta un 7,3. Claro. Por lo tanto, si seguís consumiendo lo mismo, vas a pagar 2 aumentos. Claro, porque el todo de consumo te aumenta un 8, claro. 8,2. Y como tú decís, el fijo además te aumenta un 7, es decir, que el fijo te aumenta un 15. Por eso te decía, claro. ¿Tú te acordás cuando llegaban las facturas? Igual la primera que mirabas era la de UTE, que era la más brava, Antel también estaba pesada, claro. Y la de 12 la botijeaba. Sí, sí. Ahora no, ahora la de 12 empezó a tener más peso, la de Antel ha bajado mucho porque los costos de la comunicación claro, veámosla así, además, porque no tenemos que acostumbrarnos a las cosas que se nos dan como inexorables en la vida. Efectivamente. OCE es una empresa que pierde la mitad de lo que produce. Imagínese que produjera, no sé, ladrillo, computadora, y que la mitad de lo que produce, es decir, lo que invierte mano de obra, máquinas, etcétera, se lo pierde. Imagínense en cualquier empresa. En el caso del agua potable, dice, bueno, son caños, los caños están viejos, bárbaro. Pero no podemos encogernos de hombros y decir, y siempre se perdió la mitad, y que vamos, la mitad del agua, además de cuestiones más de fondo, ¿no? Estamos hablando de un recurso escaso, en algunas partes del mundo dramáticamente escaso, y acá, alegremente o no alegremente, pero con resignación, lo que pasa, ¿qué vamos a hacer? Jefe, la mitad de lo que produce pierde su empresa. No es decir, veamos qué hacemos, porque probablemente si pudiéramos facturar más de lo que se produce, la inversión en la cañería se paga sola. Se paga sola, ni hablar. OCE es un capítulo realmente vidrioso, hace agua por todos lados. Hace agua por todos lados, la verdad. Hay más de 5.000 empleados en OCE. 5.000. Y la verdad, digo, uno puede pensar la cantidad de tareas que puede haber, pero llama la atención una cifra tan grande. Además, nos comentaban algunos de los directores de OCE hace algunas semanas, las cuadrillas de OCE hay algunos barrios que no logran entrar por cuestiones de seguridad, entonces hacen acuerdos con cooperativas de los lugares y hay toda una gestión muy frondosa en el sentido de la gestión de los recursos humanos, que evidentemente la eficiencia no es de los rasgos más notables de todo esto. Más allá de que coincido contigo, el agua es un recurso valioso y está bien que valga. Tal vez pasamos mucho tiempo en Uruguay con un agua muy barata. Claro. Pero bueno, que se valorice y que se use esa para hacer las inversiones que hay que hacer. Esta sobrecuota sobre el fijo se va a usar para el saneamiento de los pueblos en la cuenca de Santa Lucía, que era algo que el presidente Vázquez había planteado. Bienvenido sea, pero no se puede hacer con los recursos que ya incorpora OCE. OCE factura unos 400 millones de dólares por año. Bien. Pero, a ver, pero damos por hecho que no se puede hacer más eficiente OCE y que salga de la mejora en la productividad. Si como no podemos lograr que sea más productiva, claro, o no queremos lograrlo, o nos cuesta mucho, nos costaría mucho políticamente o lo que sea, ¿qué hacemos? ¿A qué la paguen? Subirle la tasa. Digo, no creo que lo digan con esta frivolidad, pero esa es la realidad. Está aumentando la tarifa de OCE ya en los últimos años como una tendencia de corrección más estructural. Reitero, no está mal que se valore el agua y que por lo tanto haya que pagar más,
pero que se responda con servicio. O se tiene hay un tema que es bastante crítico y es cómo reparte el tema del saneamiento. En algunos casos se hace responsable, en otros no. Decimos que es una empresa, pero la verdad es que es un verdadero servicio social. O sea, bueno, cuando tú decís no factura el agua, hay una parte que es pérdida física. La que pierde, ¿no? La que pierde. Claro, hay una que no parte de una factura porque cumple un Ahí está. social. Y de eso hay mucho también, porque hay hospitales, gente que pide, y ahí hay mucho también que se escapa también de la facturación de otros. Bueno, hay buenas noticias con respecto al crecimiento de la economía, que está por encima de lo que se preveía, no mucho, pero está por encima. Da la sensación de que se quebró la caída a la baja y que se está recuperando, no en los términos en lo que crecía la economía uruguaya hace 3, 4 años, pero por lo menos hay señales muy positivas. Hay una muy buena señal, efectivamente, Gerardo. En el tercer trimestre del año 2016, julio, agosto, septiembre, la producción del Uruguay, el PBI, es todo lo que produce la economía, desde los cultivos, el transporte colectivo, la medicina, todo se suma y se calcula 2% por encima del mismo trimestre del año anterior. Buen dato, mejor al que se esperaba incluso, que podía esperarse un 1. Yo la verdad que tenía ciertos resquemores de que la economía no largara, anduvo muy bien. Básicamente por un impulso del consumo, fue un trimestre donde el dólar bajó y el consumo se reactivó, eso puede ser un poco efímero, y la inversión, que había caído mucho, retomó. El agro tuvo un buen trimestre y algunos otros sectores, bueno, las tecnologías de información que siguen aportando. Lo que todavía a mí me genera la duda de cómo sigue la economía, que además siempre se revisan los números hacia atrás y la economía tuvo un cierto retroceso que antes no se había visualizado al arranque del año. O sea, llegó a haber una caída del PBI anual mínima, pero la hubo. Ahora estamos con esta tasa que anualizada estamos cerca del 1%. Es modesto, pero es razonable. Pero el propio Astori dijo, no da para ser autocomplaciente porque claro. sigue habiendo problemas, ¿verdad? No, por supuesto, son crecimientos casi inerciales, ¿no? Digamos, que que se fuman, ¿no? Hay mucho de inercial. Pero si efectivamente marca una tendencia, sería una buena señal. Absolutamente. El Uruguay tiene eso, y lo hablamos con el tema de la inflación. Hay cosas que se hacen mal, pero después nos encargamos. O sea, nos vamos a encargar todos de socializar la pérdida de ANCAP como corresponde, como en su momento cuando salimos de la crisis de 2002, la sociedad uruguaya la asumió a pleno, ¿verdad? Sí. Muy distinto a lo que pasó en Argentina, que repudió su deuda. Acá estamos pagando endeudamiento, estamos pagando toda una cantidad de macanas que hemos hecho, cosas que no hicimos, la vamos afrontando y nos cuesta en el crecimiento. En el corto plazo hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, los precios internacionales de los lácteos, algunos granos, han mejorado. Y Uruguay se está separando claramente de la región. Brasil y Argentina están en recesión, Uruguay sigue creciendo. La dinámica de incorporación de inversión energética es razonable, está bien. Y bueno, si el tipo de cambio ayuda un poco a la competitividad exportadora, podemos tener un año que viene mejor. La cosecha de soja seguramente va a ser mejor, porque esperemos que el clima no sea tan malo como el año pasado. En fin, y esperemos que Argentina empiece a ayudar en algún momento. El turismo se viene bien. Está bien, a ver, se recupera el nivel de inversiones, pero el precio de algunos commodities, los granos, por ejemplo, que Uruguay vende. Los lácteos estamos muy mal. Los lácteos, exacto. Ahora, no sé si en el caso de los lácteos, en el caso de los granos seguro, los precios fluctúan según un mercado de especulación. Por lo tanto, si la Reserva Federal el año que viene de Estados Unidos aumenta las tasas como está previsto, probablemente muchos capitales que llegan o que operan especulando con el grano vayan a fondearse en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y caigan los precios. No sé si mucho, pero eso puede ser una... Comparto el razonamiento, incluso más allá de lo que puede ser la especulación, que en definitiva le da liquidez a los mercados. Si el dólar se fortalece, las cosas que tienen precios en dólares bajan. Bajan, claro. Eso notoriamente. Uruguay tiene otro tema que, yo insisto, estoy un poco con la camiseta de UTE en contraposición a lo que pasó. Pero si no se hubiera desarrollado otra energía eólica y todo esto, donde aumentara el petróleo, estamos con un serio problema. Hoy no lo tenemos. Puede decirse que la eólica... El petróleo aumenta porque hay una decisión además de los países productores de reducir la... Estuvo por mucho tiempo en el entorno de los $40, ahora está en 50 y pico y no baja de ahí, pero estamos menos expuestos porque tenemos las energías renovables. Lo que en el fondo y más allá de esta cuestión de corto plazo, además está Donald Trump que va a asumir, vamos a ver qué hace, es realmente un elemento de mucha incertidumbre, realmente. Si una sociedad, una economía no invierte a fondo en infraestructura y a fondo en educación, es difícil crecer a largo plazo a buen ritmo. Y Uruguay todavía no ha desatado esos nudos, entonces ahí hay un problema.
Del gasto público del Uruguay, solo 6% es inversión. Es muy poquito, es muy poquito. ¿Cuál sería una tasa razonable? Para reponer lo que se te va depreciando, entre 10 y 15. Y para arrancar a crecer, tenés que arrimarte al 20, 20 y pico, que es lo que pasa en la economía. Pero el Estado no invierte. El Estado se gasta todo, mucho en jubilaciones, mucho en funcionamiento y salarios, y le queda muy poco para invertir. Entonces el que viene afuera a invertir dice, bueno, pero si vos no vas a invertir mucho, yo voy a invertir, pero te voy a cobrar una tasa alta. En cambio, si vos invirtieras conmigo, las cosas serían más fáciles. Sería más fácil la negociación con UPM, sería más fácil todo el tema de la energía. ¿El Uruguay no va a invertir en el caso de la planta nueva de UPM? ¿No va a tener que invertir en infraestructura, redes? Pidiendo plata en España, en China. Ah, está de acuerdo. Uruguay no va a invertir. Claro, va a invertir pero ¿podría otro. hacerlo? Es que ahí está el gran tema de fondo que está en el fondo del tema tarifario, es decir, ¿en qué gastamos y en qué queremos gastar? Lo que pasa es que los ministros de Economía cuando encaran, tienen ya el 90% del presupuesto ya está hecho, ya te dicen, no, esto ya está. Claro. Cuando en realidad sería mejor tener una consideración más de fondo. Bueno, ¿en qué queremos gastar? Y vamos armando un presupuesto nuevo. Pero eso políticamente es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Porque hay que tomar decisiones que... Y digo, ¿se pueden tomar decisiones sin que genere un costo social que sea en definitiva contraproducente? A mí me parece que sí. Si existe en la sociedad la flexibilidad, en el buen sentido de la palabra, se habla de flexibilidad y a más de uno se le pone los pelos de punta, pero es apostar a hacer cosas de valor. Por ejemplo, el empleo en la construcción cayó muchísimo porque después de las grandes inversiones, la celulosa, la hotelería, nos venimos abajo. ¿Por qué no pudimos mantener eso con inversión propia del presupuesto propio uruguayo? Bueno, no tenemos el espacio, estamos comprometidos con jubilaciones, costos de funcionamiento, salarios, una cantidad de costo diverso que hay de transferencias. Bueno, el tema de la salud, que ya estaba previsto que exigiera mucho gasto, y nos queda muy chiquito el espacio para invertir, que a la larga es lo que a mi juicio más entusiasma a las sociedades, que vos ves los puentes, que vos ves la infraestructura de telecomunicaciones, bueno, algo es lo que te iba a decir. Ojo que Uruguay ha invertido mucho y ha invertido de una manera muy eficiente y aún con un sentido prospectivo, un sentido de futuro en tecnología, de la comunicación. Absolutamente. Ahí Antel ha hecho una cosa muy potente, muy de riesgo también. Hay que ver cuál es la rentabilidad de eso. Hay quienes dicen que no tiene mucha rentabilidad en términos efectivos. Bueno, pero el Uruguay tiene un soporte como para realmente desarrollar mucha tecnología. Pero con la conexión con el cable submarino va a tener un soporte de por lo menos un cubierto por 20, 25 años. Absolutamente. Y podés entrar y salir con los datos. Claro. Lo que te falta es la gente. Estaba hablando con personas vinculadas a Uruguay 21, a las inversiones. Viene una persona, un inversor, dice, bueno, quiero instalar un centro de servicios globales. Muy bien, ¿cuántas personas necesita? No consigue. 50, con 50 entra. 100. Oh. No. Y si te llegan a plantear 300, 500 personas, es No hay. un lío bárbaro. Claro. Y tenés que empezar a pelearte con otras personas, con otras empresas para sacar la gente. Ojo, no estamos hablando de contratar ingenieros. No, Porque ingenieros no hay de telecomunicaciones, no hay que no tenga trabajo. Estamos hablando de otras profesiones, oficios, de otro tipo de personal vinculado a la tecnología, pero quizás con unos estudios de menos cantidad de años. Sí. Tampoco hay. No hay. Y ahí el sistema educativo está fallando, pero está fallando en el grueso, no en que si llegamos a cumplir secundaria o no. No, estamos fallando en el foco. Se necesita buen dominio del inglés y buen dominio de la matemática. Sí. Con esa base ingresás a sistemas de trabajo que incluso adentro ya del empleo te pueden ir capacitando. Pero si no tenés esas dos capacidades, y muchos muchachos no las tienen, estamos trancados. Sí, exactamente. Por eso cuando se habla del problema educativo tiene que ver con que la economía genera puestos de trabajo en el mundo entero. Y en el Uruguay, que forma parte de la economía del mundo también. En un lugar donde el Uruguay no tiene gente para ocupar. Claro. Y después tiene gente que no tiene habilidades para desarrollarse en el sector más dinámico de la economía. Por lo tanto, o va a tener salarios más bajos, o va a tener problemas de ocupación, o la vamos a ver pasar todos, porque esto es un problema de toda la sociedad, ¿no? Porque fíjate lo que pasa, y volvemos al tema de la inflación. Si vos querés armar una empresa y no tenés gente, le empezás a pelear a otras. Entonces los salarios empiezan a aumentar, lógicamente, pero no de la manera mejor. No, además aumentan en un grupo reducido. Exacto, más chico y se te van los costos arriba, y ahí es donde tenés los problemas de competitividad. El Uruguay ahí todavía le falta lubricante, le falta invertir en esas dos grandes cosas, ¿no? Bueno, Nicolás, te agradezco mucho.
encantado. Vamos a estar viendo. Lo vamos a estar viendo, sí, y oyendo. Y oyendo, sí. Y esperemos que la gente también. ¿Cómo no? Bueno, gracias por acompañarnos. Si querés, si te quedas por acá, porque vamos a seguir hablando de economía. La gente piensa que uno habla de economía cuando habla de la macroeconomía, de las variables macroeconómicas, del PBI, de las tarifas, de los impuestos. Pero la economía tiene que ver con lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, con nuestro dinero principalmente, pero con nuestras decisiones. Y hay un grupo de unas 60 familias, que ya son más de 60, pero empezaron siendo 60, que crearon un mercado popular de subsistencia para evitar lo que entendían es abuso en los precios de los productos que compraban en los circuitos comerciales tradicionales. Ya operan en 8 barrios. Independientemente de si son muchos o pocos, creo que vale la pena reparar en claro que sí. Economía que se hace, sí, un mercado que se forma voluntariamente por gente que toma decisiones con... Las cosas que se descubren cuando uno empieza a trabajar del otro lado del mostrador. Claro. Es muy interesante esa propuesta. Dale, claro que sí. Gracias, Nico. Encantado, Gerardo. Pero vamos a un consejo de Salud y Flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades. Ginkgo biloba, modela mate para cuidar tu figura, yerba extra suave. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Off presenta un repelente tan liviano que te vas a olvidar que lo llevas puesto. Nuevo Off Smooth and Dry. Su fórmula base de micropartículas actúa durante horas dejando tu piel seca. Nuevo Off Smooth and Dry. Protección seca contra mosquitos.